van a tener. Daniel, pero se oye mal, es la gente que habla se oye bien. Pero se escucha peor así con los audífonos. Yo creo que mejoró mucho el sonido. Les pido el favor que mantengamos entonces los micrófonos apagados para poder continuar. Bueno, entonces, de hecho, uno de los discursos de Robespierre en uno de los momentos álgidos de la revolución, año 1793. Los revolucionarios están concentrados en París, estalla la revolución de la Vendée, que es un movimiento campesino en contra de los revolucionarios de París. Prusia está en las fronteras de Francia, y en un discurso él muestra el significado político que va a tener la revolución y las ideas de la Ilustración que iremos desarrollando a lo largo de la sesión, y dirá lo siguiente: ha llegado el momento de transigir con los déspotas o morir por la libertad. Yo he decidido que todos los ciudadanos me imiten, que todo París se arme, que las secciones y el pueblo velen, que la convención se declare pueblo, que el genio de la libertad triunfará, el patriotismo y el pueblo deben dominar y dominar por doquier. Palabras como pueblo, palabras como libertad, palabras como revolución van a adquirir entonces, a la luz de la Ilustración, pero también con el proceso revolucionario, los conceptos con los cuales nosotros los identificamos, o por lo menos que van a ir conformando la historia de los siglos XIX, XX y XXI. Pero antes de que miremos la relación Ilustración-Revolución, hay que definir la Ilustración como un proceso intelectual, como un lapso, como un periodo histórico, y también a la manera de Foucault como una actitud. Una de las definiciones clásicas de la Ilustración es la de Kant. Kant habla del uso crítico de la razón como una forma de mayoría de edad. En ese sentido, Ilustración es un momento en el cual el hombre, o la historia del hombre, adquiere significado a la luz de la libertad, del libre ejercicio de la libertad a partir de la razón. Por eso veremos que uno de los elementos básicos de la Ilustración es la crítica, la capacidad crítica del individuo, y una crítica que se lleva también a su mundo social. Entonces, adoptar la mayoría de edad desde el punto de vista de la Ilustración es hacerse cargo de su propia vida. Incluso lo dice Kant en sus textos, y también Foucault trae esa definición. Cuando dejamos de culpar al clima, a Dios, a las autoridades, y nos hacemos cargo de la sociedad, nos hacemos cargo de nuestra libertad de autonomía, ahí entramos en la mayoría de edad. Entonces equipara la Ilustración con un uso efectivo. La Ilustración también es actividad política, ética y moral del hombre. En ese sentido, Foucault, haciendo una lectura propia de Kant, nos hablará de la Ilustración como una actitud, la actitud que toma el hombre frente a su vida. Una vida, pues su vida tanto individual como una vida social. Una vida entonces que está, digamos que siempre se mueve en el ámbito de la crítica permanente, una crítica radical. Nada está hecho, todo está por hacer. La historia no es un continuo que ya está resuelto, una creación, digamos, trascendente, sino que es algo que se construye en la acción de los hombres. Es una actitud también de no pensar en la permanencia, sino en la contingencia. Lo característico de lo moderno, del hombre moderno a la luz de la Ilustración, es precisamente esa característica de contingencia, que las cosas pueden cambiar por la acción del hombre. Además, la Ilustración está ubicada en un siglo, el siglo XVIII, que implicará el fin de lo que un historiador como Geoffrey Parker o como Luis Ribot han llamado el siglo maldito, que es el siglo XVII, un siglo de guerras, la guerra de los 30 años, los conflictos religiosos, la guerra de los 80 años en los Países Bajos, que además coincide con una edad de hielo, un ciclo de malas cosechas, de baja en la producción, de baja en el comercio. También es el siglo del barroco, que es un pensamiento que está marcado por la muerte, por el milagro, por la autoridad, y el fin de ese siglo, con una reactivación industrial, comercial, una tecnificación también de la agricultura, coincide con un pensamiento mucho más utópico, incluso mucho más progresista. Lo que no se podía pensar en los siglos anteriores, sobre todo en el siglo XVII, con el impacto de la guerra, de los 4 jinetes del Apocalipsis, guerra, hambruna, peste y muerte, sí se puede pensar en un siglo como el XVII, que es un siglo de reactivación económica, de crecimiento, de tecnificación de la agricultura y de ampliación del comercio. Entonces, también en términos materiales,
Las estructuras económicas tienen que ver con el pensamiento. Es un siglo en donde se empieza a superar una caída en la producción, coincide también con unas ideas mucho más positivas y utópicas sobre lo que es el hombre y, digamos, el fin también de la historia. Pero además de eso es un siglo, recuerden que la revolución científica, como lo trabajamos en un módulo de la diplomatura anterior, abarca un periodo de 1542 a 1705, más o menos. Entonces estamos hablando de que el impacto de esa revolución científica, una nueva forma de entender el hombre, la sociedad, el universo, de entendernos a nosotros mismos, también va a tener un impacto en lo social y en la relación del hombre con la historia, porque uno de los acontecimientos básicos de la historia cultural europea es cómo la revolución científica induce o introduce la idea de progreso, de un progreso de un hombre que va acumulando conocimientos, va controlando cada vez más la naturaleza, entonces tiene la posibilidad de intervenir en esa naturaleza. Eso que inicialmente fue natural se lleva posteriormente al mundo de lo humano. Entonces, además la revolución científica fue una pelea con las autoridades intelectuales. Fue una pelea con Aristóteles, fue una pelea con Galeno, fue una pelea con Platón. Y de disputar con la autoridad científica a disputar con la autoridad política hay un paso, y ese paso lo van a dar los ilustrados. De hecho, el texto ya clásico que les recomiendo de Ernest Cassirer, La filosofía de la ilustración, precisamente él definirá la ilustración como la irrupción de la ciencia en el ámbito de lo humano. Muchos de estos filósofos, Voltaire era un admirador de Newton, Diderot era un traductor de Newton. Entonces ellos, ese desafío a la autoridad, ese desafío a las ideas, lo van a llevar también a lo político. De hecho, en palabras de Danilo Cruz, filósofo colombiano, podemos hablar de la ilustración, sobre todo en la figura de Hegel, que siempre fue un defensor de la ilustración, como la madurez de Europa. Es una Europa que presenta un pensamiento científico y social orientado a una definición del hombre que pretende ser universal. Aquí veremos también que una noción como derechos humanos surge en la ilustración, surge antes. La idea, obviamente, hay todo un pensamiento precedente, una escuela del derecho natural, pero la universalización de los derechos del hombre, la idea de la dignidad humana asociada a una figura como el hombre, es una herencia ilustrada. Entonces ahí hablamos de la madurez de una Europa que ha llegado, en palabras de Hegel, al culmen de su pensamiento, que ha encontrado las leyes de la historia, que ha encontrado el papel de la libertad del hombre y que, digamos, eso lo quiere llevar también a la sociedad. Si el mundo natural está organizado por leyes que le dan un orden casi que geométrico, nosotros como hombres también deberíamos aspirar que nuestras comunidades políticas y nuestras sociedades también se rijan por los mismos principios de racionalidad por los cuales se rige la naturaleza. Entonces, eso implica ese proceso de madurez de Europa. De hecho, una de las herencias de la ilustración, en términos de filosofía de la historia, es la noción de la idea del progreso, que se lleva de la ciencia a lo social. La idea de un fin de la historia, que es el espíritu absoluto, como lo dice Hegel, tiene que ver también con esa condición de lo racional. El hombre accede a lo racional a través del movimiento de la historia, y ese es el ejercicio de su libertad. Será en síntesis, tal como lo ve Hegel, una de las herencias ilustradas. Por eso es que es el siglo de los filósofos, de hecho. Fue conocido en Europa como el siglo de los filósofos, porque aquí la filosofía deja de ser un conocimiento anquilosado, un conocimiento esclerotizado, y empieza a hacerse histórica, empieza a reflexionar por la historia, por los hombres y por la sociedad de su tiempo. Por eso cualquier concepto para Hegel es un concepto que nosotros tenemos que ubicar en un horizonte de expectativa específico. Si vamos a pensar en la ilustración y la revolución, tenemos que ubicarnos entonces en estos siglos, en las esperanzas de estos siglos y en la visión utópica también de estos siglos. La humanidad, por tanto, se concibe para los ilustrados como un espíritu universal que tiende hacia la felicidad, hacia la justicia, hacia la libertad, hacia la igualdad, que serán los eslóganes y también los valores que persigan muchos de los ilustrados. En síntesis, entonces, la ilustración combina varios elementos que veremos también están en la revolución, o por lo menos en lo que plantean muchos de los revolucionarios en el marco del proceso francés. En un primer momento, la ilustración es un proceso enmarcado en el racionalismo, que viene desde la propuesta metodológica de Descartes, la razón como el principio de la realidad. En ese sentido, solo se acepta lo que es razonable y todo debe ser razonable.
la sociedad, las leyes de la naturaleza, incluso la definición misma del hombre. Uno de los principios ilustrados es que todo puede ser explicado por la razón. Otro de los principios asociados al racionalismo de la Ilustración es que toda respuesta debe ser cognoscible, es decir, si yo me dedico a estudiar lo humano, mi respuesta debe ser, o mis definiciones deben ser comprensibles para otros seres humanos, deben ser comunicables. Y finalmente, otro de los principios de la Ilustración es que todas estas respuestas están interconectadas. Quien estudia lo natural está estudiando también lo humano. La Ilustración no tiene tan dividida el conocimiento como será lo propio del siglo XIX. No hay una sociología, no hay una antropología, no hay una filosofía, sino que para ellos el estudio del hombre también es un estudio universal, gracias a que la razón también ellos la concebían como una razón universal. En ese sentido también la Ilustración se verá muy influenciada por la revolución científica en su defensa del empirismo. No es un conocimiento especulativo. Ante todo lo que quieren Voltaire, Rousseau, Diderot, la mayoría de ilustrados, es un conocimiento útil, un conocimiento que lleva a la reforma de la sociedad. El empirismo y el reformismo son dos elementos que están unidos en la Ilustración. Nosotros no conocemos simplemente por un ánimo de erudición, dirá Voltaire, dirá Rousseau, D'Alembert, entre otros. Nosotros conocemos con la voluntad de reformar, de encontrar las leyes de la sociedad y regir esas leyes según la idea de razón y la idea de libertad. Otro de los elementos importantes de la Ilustración es el criticismo, es la crítica. De hecho, el gran proyecto de uno de los mayores ilustrados, ese gran proyecto era, ante todo, la crítica. Recuerden que el proyecto de Kant eran las tres críticas: crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, crítica a la razón teórica. La crítica implica entonces, y ahí es donde Foucault hablaba de una forma de ser, de la Ilustración como una forma de ser. El hombre moderno es el que pone en cuestión todo, incluso la misma idea de Dios, sin llegar al ateísmo, porque solo 2 o 3 ilustrados fueron ateos. De resto, la mayoría fueron deístas. Querían buscar un principio racional para la creencia. La crítica implica entonces que para un ilustrado todo puede ser puesto en cuestión. No hay nada que se escape de la crítica a la razón, ni lo social, ni lo religioso, ni lo natural. Todo, absolutamente todo, empezando desde la propia vida, porque la Ilustración también es una ética. Hablábamos de la mayoría de edad. Entonces, en ese sentido, la crítica es uno de los elementos básicos de la Ilustración. Además de eso, ellos concebían al hombre como un ser con un deseo de conocimiento infinito. Eso implica también que la educación tiene un papel central en los proyectos ilustrados. Ellos creían que una sociedad, digamos, ideal podía construirse a partir de proyectos educativos masivos. Lo que luego será una política en medio de la Revolución Francesa, que es la alfabetización universal, tiene que ver también con el uso de la crítica y de la libertad. No se es libre sin educación, no se es libre sin formación. Eso implica la crítica y eso implica también el deseo o la avidez de conocimiento con la cual ellos concebían a los hombres. La Ilustración, a diferencia del Barroco, que es uno de sus movimientos intelectuales precedentes, está cargada de utopismo. Tiene toda teoría intelectual y política, tiene dos sustratos, una antropología y una epistemología. La antropología de la Ilustración es positiva, concibe a los seres humanos no como Thomas Hobbes o la teoría barroca, como individuos violentos, proclives a la agresión, egoístas, sino que concibe lo mejor del ser humano. Ahora bien, sin darle una naturaleza. El hombre no es naturalmente bueno, pero tiende a la bondad, dirán algunos ilustrados. Por eso hay que defender de él lo que tiene de bueno, ese será el centro de los derechos del hombre, y tratar de eliminar lo malo a través de la educación. Entonces hay una idea utópica, no es ingenua. Voltaire sabía que, incluso por eso escribe el Cándido, no hay peor Cándido que el que cree que los seres humanos son buenos por naturaleza. Pero eso sí, la labor de la educación, la labor de la crítica, la labor de la razón es dotar al hombre de unos derechos que le permitan proyectar lo mejor de sí y eliminar lo peor de sí a través de la educación. Es una teoría utópica que cree realmente que el hombre puede ser educado, puede ser mejorado y que esa es la función de la razón. Y finalmente es una teoría que proclama que la idea de progreso y felicidad van unidas, que una vida del hombre o que los fines de la vida del hombre están en esta tierra, es inmanente, no trascendente. Por tanto, la felicidad va a ser una aspiración
tanto de lo social como de lo individual, y la felicidad se adquiere a través de la crítica y la razón. No es una felicidad, vuelvo y cito a Voltaire, no es una felicidad desde el consumismo, no es una felicidad desde una postura fácil respecto a la existencia. De hecho, es una felicidad que está asociada también a un contenido trágico de la crítica y la razón. Es una felicidad, si la queremos ver así, desde la inteligencia, mucho más difícil de conseguir, pero que es al fin y al cabo la única que vale la pena desde el punto de vista, por ejemplo, de una persona como Kant. No podemos ser felices si son racionales, no podemos ser felices sin ejercer la libertad desde un punto de vista racional. Entonces, en síntesis, estos son los principios de la Ilustración. Ahora, esos principios se irán articulando con conceptos políticos e irán modificando también los significados que ellos tenían. De hecho, vamos a empezar por el concepto de revolución, porque este concepto, que en 1789 cambia de significado, va a determinar también la experiencia de las sociedades contemporáneas. Después de la Revolución Francesa vendrá la primavera de los pueblos, vendrá la Revolución Rusa, vendrá la Revolución Cubana, la Revolución China, que son también acontecimientos que irán marcando las sociedades contemporáneas. A partir de 1789, revolución se convierte en un concepto ubicuo, o sea, que está en todos lados y que tiene un sentido concreto. Pasa de ser las revoluciones a ser la revolución, como un acontecimiento singular. De hecho, esa singularidad parte de la Revolución Francesa, es un elemento pues también importante que hay que tener en cuenta. Antes de la Revolución Francesa, en el mundo moderno, estamos hablando de los siglos XV al siglo XIX, XVIII, XIX, el significado era un significado físico-político. Me explico. El concepto de revolución estaba asociado con el concepto de anaciclosis, que había desarrollado un filósofo de la antigüedad, griego, nace en Grecia, pero que desarrolla su teoría en Roma, como lo fue Polibio. ¿Qué es la anaciclosis? La anaciclosis es la teoría que concibe que la historia política es una historia circular, que hay tres tipos de regímenes perfectos: monarquía, aristocracia, democracia, y que la historia de la sociedad de los hombres es el paso de un ciclo a otro ciclo. La historia no es lineal, nosotros no vamos hacia algo, sino que siempre estamos pasando por distintos ciclos. Entonces, hay una monarquía, el monarca se convierte en un tirano, o sea, degenera la tiranía. Como se vuelve en un tirano, un grupo de ciudadanos se opone, es el concepto de revolución. Empieza entonces la aristocracia, eso degenera en oligarquía, se llega a la democracia, eso genera autocracia y vuelve nuevamente el gobierno de uno solo, es decir, la monarquía. Es una historia que se concebía como circular. Por tanto, revolución y guerra civil o estasis eran concebidos como sinónimos. La revolución implicaba la guerra civil y en el conocimiento y en la historia clásica, en el pensamiento clásico, no había peor enfermedad para las sociedades que la guerra civil. De hecho, los griegos tenían una distinción muy clara. Yo le puedo hacer la guerra al bárbaro, al otro, al diferente, al extranjero, pero la guerra civil, la estasis, estaba prohibida porque era una tragedia hacerse guerras entre hermanos. Entonces la revolución era concebida hasta la Revolución Francesa como un concepto negativo que siempre podría llevar a la revolución, a la guerra civil, al conflicto fratricida. Pero esto va a cambiar con la Revolución Gloriosa, la Revolución de 1688 en Inglaterra. ¿Por qué va a cambiar el concepto? Porque a los ojos de Europa, si bien Inglaterra venía de un siglo de guerras civiles y de enfrentamiento fratricida, de hecho, algunos historiadores hablan de 4, otros hablan de 6 guerras civiles, el final de ese proceso fue una revolución de un año, sin derramar mucha sangre, tampoco fue tan incruenta como nos dicen a veces las fuentes liberales en Inglaterra. Sí hubo muertos, no tantos como en las guerras civiles anteriores, pero sobre todo esa revolución gloriosa implicó un cambio, pasar de una monarquía semiabsoluta como la restauración a una monarquía constitucional, un cambio progresivo por el cual las ideas liberales se implementan en Inglaterra, la defensa de la propiedad privada, el surgimiento de los derechos naturales, el poder del parlamento, entre otros, sin entrar en una guerra civil. Es ese acontecimiento de la Revolución Gloriosa, que entre otros uno de sus mayores ideólogos y panfletarios posteriores fue John Locke, que tuvo una gran influencia en la Ilustración, le va a mostrar a los europeos que no toda revolución tiene que terminar en guerra civil y que la revolución puede generar un cambio positivo en las sociedades.
porque de hecho la historia inglesa contemporánea parte de la Revolución Gloriosa. Para ellos, a partir de ahí se funda la Revolución Industrial y el Gran Imperio Británico. Entonces, para ellos es casi que un momento originario. Va a ser un momento originario que, como su mismo nombre lo dice, no implicó ni una guerra civil ni un derramamiento de sangre. Esa influencia de la Revolución Gloriosa, ese triunfo del Parlamento y los sectores liberales respecto al absolutismo, sin derramar sangre, va a implicar o va a significar entonces la posibilidad utópica del pensamiento ilustrado. Inglaterra se va a convertir en un ejemplo para los ilustrados. De hecho, algunos de los revolucionarios querían implementar una monarquía constitucional a la manera inglesa en los procesos iniciales de la Revolución Francesa. Entonces, esa posibilidad de la revolución, en ese sentido, la revolución inglesa, va a ser el centro de la esperanza ilustrada. La política, y aquí hay un cambio también con la política en la revolución, ya la política no es volver a un pasado idílico, que era lo normal del mundo moderno, sino que la política es reconocer y tener autoridad sobre el futuro, sobre el progreso. Aquí la idea del progreso, del progresismo y reformismo ilustrado, adquiere un cuerpo en el concepto de revolución. La revolución va a ser entonces un principio regulador del conocimiento y de la acción de las sociedades contemporáneas. De hecho, muchas de las sociedades contemporáneas se van a fundar alrededor de figuras revolucionarias. El caso de Francia con su revolución, el caso, por ejemplo, de Italia con su revolución patriótica, que para algunos fue una revolución, el caso de los rusos con su revolución rusa, el caso de Mao en China o el caso pues, de Fidel en Cuba, van a ser figuras entonces que van a ser principios reguladores, para bien o para mal, para criticarlos algunos, para no hacer lo mismo algunos o para seguir los otros. Pero lo que es ya evidente a partir del 89, del proceso francés, es que la revolución va a ser un principio regulador del mundo contemporáneo. Hay que tomar partido, o somos revolucionarios o somos contrarrevolucionarios, y por eso el discurso del inicio de Robespierre. Además hay un cambio fundamental, que es un cambio muy interesante en las sociedades contemporáneas, que se empieza a vivir en Inglaterra, pero que se empieza a acentuar en Francia. Hasta la Revolución Inglesa, todo intento de los hombres por acelerar la historia era apocalíptica, quería buscar el fin de los tiempos, y de ahí vienen organizaciones como los milenarismos, los cuáqueros en Inglaterra, los Levelers, los Diggers, movimientos asociados también a un cristianismo político, un cristianismo radical, entendían la acción política como la búsqueda del fin de los tiempos. Actuar en política era la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos. Ese también era el significado de guerra civil de la revolución antes del proceso francés. Con los franceses eso cambia, porque ya para ellos acelerar la historia no es acabarla. De hecho, acelerar la historia puede ser fundarla. Si algo tenían consciente, o si algo eran conscientes Robespierre, Saint-Just, Danton, las figuras de la revolución, era que su acción política era un punto cero para Francia. Francia nunca volverá a ser la misma después de lo que ellos estaban haciendo. Eso va a tener dos implicaciones o dos consecuencias. La primera, se puede planificar socialmente el futuro. La acción de los hombres puede cambiar la sociedad y darle una orientación. Y además de eso hay un punto de no retorno. Francia y el mundo serán iguales después de esto. Es un nuevo espacio de experiencia y ellos son completamente conscientes de lo que están formando en este momento. De hecho, en un discurso muy famoso del 25 de diciembre, Robespierre nos va a hablar de esa teoría del gobierno revolucionario como una síntesis de lo que hemos venido hablando hasta el momento. La teoría del gobierno revolucionario es tan nueva como la revolución. No es preciso buscarla en los libros de los escritores políticos. El gobierno constitucional se ocupa principalmente de la libertad civil. Bajo el régimen constitucional, basta proteger a los individuos contra los abusos del poder público. Bajo el régimen revolucionario, el poder público está obligado a defenderse contra todas las facciones que lo atacan. Es la conciencia de tiempos nuevos, de una política nueva, incluso de una aceleración del tiempo. Nosotros estamos fundando, estamos originando. Por tanto, las instituciones que habían antes no sirven, tenemos que hacer unas nuevas, y esas nuevas tienen que defenderse precisamente por su novedad. Esto implica también que en el caso francés, a diferencia de los casos anteriores, la revolución no será solamente política, que era el caso inglés. En Inglaterra solamente se dio un cambio de un régimen absolutista a un régimen constitucional, pero no un cambio social. En Francia, y esto también va a ser fundamental para el mundo contemporáneo,
La revolución pasa a ser política, a ser social. Ya no se busca solo un cambio de régimen, se busca una modificación de la sociedad, generar nuevas bases para lo social. La justificación de la revolución ya no está en el pasado, que en Inglaterra también se hizo en nombre de las libertades pasadas. La justificación de la revolución, en el caso francés, está en el futuro, en la sociedad que viene, en la sociedad del porvenir. Ahí realmente está la justificación de la acción política, de la acción también intelectual de muchos de los líderes de la revolución. No en el pasado, de hecho el pasado es lo que ellos quieren eliminar, es en el futuro en donde ellos van a poder encontrar una justificación a sus acciones y a sus políticas. Y aquí hay otro elemento también que configura esta revolución como la revolución por antonomasia de la sociedad contemporánea. A diferencia de la inglesa, a diferencia de la revuelta de los neerlandeses en el siglo XVI, la revolución para los franceses es mundial. Por eso la Declaración de los Derechos no es la Declaración de los Derechos de los franceses. La Declaración de los Derechos es la Declaración de los Derechos de los hombres, de todos los hombres. Eso implica también un punto de partida. Nuestra revolución es mundial, no tiene límites y es permanente. Solamente se va a acabar cuando alcancemos los objetivos por los cuales fue proclamada. Por eso, a nombre de la Revolución del 89, los parisinos se levantan en 1830. Los parisinos se levantan en 1848, Europa en su conjunto se levanta en el 48. En nombre de los ideales de la Revolución Francesa, Marx escribirá el manifiesto del Partido Comunista. En nombre de los principios de la Revolución Francesa, los rusos harán su revolución en el 17, y así sucesivamente. Incluso, como lo mencionamos en algunos de los módulos sobre historia de América Latina, Fidel Castro, más que un marxista, que no lo fue sino de manera muy tardía, era un liberal, y en sus primeros discursos uno puede encontrar toda una defensa de los ideales de la Revolución Francesa. Lo mismo dijo Marx, él siempre se vio como un ilustrado y un defensor de esos principios. El problema para las revoluciones que vendrán después es que los franceses no cumplieron las promesas que habían hecho en ese momento. Además hay un proceso de secularización que se inicia en Europa a partir de la Reforma, que adquiere fuerza con la Revolución Científica y que se convierte en política con la Revolución Francesa. Y es que ese proceso de secularización implica que los hombres son capaces de hacer revoluciones, que ya las revoluciones no son castigos del cielo, no son castigos de Dios, sino que es una acción de los hombres para mejorar sus condiciones de vida. Esa secularización también implica una renovación de la acción política que ya veremos a través de la idea de libertad que defienden los ilustrados y los revolucionarios. Eso implica entonces que la revolución es un acto humano, es un intento por dominar la fortuna. Ya la sociedad no es contingente, la sociedad puede ser planificada, de hecho tiene que ser planificada para hacer un uso más racional de la misma. Y además implica separar los acontecimientos políticos totalmente de los acontecimientos religiosos. Aquí, digamos, la explicación divina, por lo menos por parte de los revolucionarios, está excluida, y lo que buscan ellos es, a través de la unión de teoría y práctica, generar esas condiciones de una sociedad por venir mejor, pues, de la que ellos tratan de modificar. La rebelión implica, y la revolución implica, un acto de libertad que puede suspender la historia, que puede acelerar la historia y que puede modificarla. Esa también es la sensación que van a tener la mayoría de estos revolucionarios, de que su tiempo es corto, de que tienen que hacer los cambios rápido y de que no es lo mismo vivir en 1917 que haber vivido en 1914. Los años no son los mismos, los tiempos no son los mismos. De hecho, muchos de estos hombres no pasarán, en el caso de la Revolución Francesa, no pasaban de los 30 a los 40 años, no vivirán más de esa edad. Están absolutamente jóvenes, pero esta aceleración de los tiempos ellos también la viven en sus personas. Hay también todo un contexto ilustrado y revolucionario que va a dotar de fortaleza al proceso francés. El primero es que hay un contexto de revoluciones en el mundo atlántico, Norteamérica, en los Países Bajos, en Córcega, en Polonia, en múltiples espacios de Europa, que nos permiten pensar que el asunto revolucionario no es solo francés, sino que hay unas ideas que se desarrollan desde el siglo XVI, tanto por los neerlandeses en su oposición a la corona española, como los ingleses y su república en cabeza de Cromwell. Además de eso, todo un proceso que se da en las independencias de América Latina, y eso va dando un caldo de cultivo, un fermento de ideas, que estamos hablando ya de una época en donde las conexiones, la opinión pública
se está ampliando en el contexto europeo, hay sustratos de lectores muy grandes y procesos de alfabetización avanzados, entonces las ideas van a ir regándose por el mundo atlántico y van a ser también el punto de partida para los procesos revolucionarios. El primero va a ser la Revolución Gloriosa, que como ya lo habíamos dicho, permite hablar de la revolución a través de una visión universal y de felicidad. Se busca la felicidad a través de la revolución. Y esas revoluciones atlánticas, o sea, que se caigan las estructuras en Inglaterra, en América Latina, en Norteamérica, en Francia, implica que estamos ante un nuevo régimen de historicidad. Lo que sanciona la Revolución Francesa es el fin del antiguo régimen, que ellos también lo tenían consciente, y el advenimiento del nuevo régimen. Y ese nuevo régimen se fue construyendo en los siglos anteriores con la idea del derecho natural, con la idea de las libertades, con la idea del contrato social y, como lo hemos visto, con la idea de la revolución. La revolución implica también procesos de centralización y de afirmación del Estado. El problema no es con el Estado, el problema es con el absolutismo. De hecho, si uno ve la revolución en una mediana duración, quienes más se han beneficiado de los procesos revolucionarios y de la centralización de los procesos revolucionarios son los estados. El Estado, pues, después de la revolución vendrá Napoleón y el imperio, después de la revolución rusa vendrá la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el imperialismo soviético. Entonces, de hecho, lo que busca el Estado es afirmarse y logra afirmarse a través de la revolución. Eso implica también un proceso que se ha dado en los siglos anteriores de cambio de pensamiento, de cambio de relación de los hombres con la historia, con su historia y su sociedad, y además su compromiso en las acciones revolucionarias. De hecho, hay unos más cercanos a la revolución que irán conformando el ideario, sobre todo republicano, del que ya hablaremos, que va a ser una de las fuerzas motrices del proceso francés. Primero, un experimento muy cerca de Francia, en Córcega, la República Corsa de Paoli, un Paoli que era admirado, entre otros, por Napoleón. De joven admiró mucho a Paoli y su experimento republicano, que de hecho cuando establece la República de Córcega llama a Juan Jacobo Rousseau, del cual ya hablaremos, y le dice que redacte una constitución republicana y con unas virtudes casi que espartanas. Entonces es un proyecto que si bien fracasó, influenció mucho también las perspectivas utópicas de los republicanos a lo largo, pues, de toda Europa y sobre todo de los republicanos franceses. De hecho, para muchos historiadores, entre otros Reinhard Koselleck, Anthony Padgett, entre otros historiadores, es la primera constitución moderna, porque es la primera que separa los poderes por la vía del gobierno mixto, ese experimento republicano. En un mundo de absolutismos, esta República Corsa va a ser un ejemplo, va a ser una utopía para los republicanos. Y no solo eso, en Inglaterra se va a formar un partido popular, un partido que pretende acabar con la monarquía, establecer la república, que va a ser perseguido y reprimido por las autoridades inglesas, y un joven que ven en pantalla, Marat, que era médico en Londres, de hecho fue que contrajo la enfermedad en la piel que tuvo hasta su muerte, le tocó esconderse en las alcantarillas porque era del Partido Popular. Ahí va a tener su primer contacto con las ideas republicanas. De hecho, va a escribir un texto, Las cadenas de la esclavitud, donde defiende la relación entre república y libertad. Entonces, no es que Marat haya sido republicano en Francia. Marat conoció la idea de república, las ideas de república en Inglaterra. Entonces, miren también la importancia de esa comunidad de ideas, que era uno de los principios ilustrados, y cómo esas ideas irán mutando de un contexto a otro contexto. Eso implica que para la Ilustración la organización republicana es un ideal. Entonces no es casual que la Asamblea, en el momento de radicalización de la Revolución, dictamina en 1791 el año cero de la Revolución, y ese año cero es la proclamación de la República. República que ya había nacido en Europa en el siglo XVII. Los neerlandeses, que tuvieron que separarse de España, que querían conformar un gobierno aparte, se enfrentaron al problema de la vacatio regis. ¿Qué hacemos cuando no hay rey y nos queremos separar del rey? Su respuesta, acudiendo a las fuentes clásicas, fue la invención de una república, la República Neerlandesa, que de hecho ya hará la guerra y le ganará la guerra a los españoles y se convertirá en una potencia hegemónica. Entonces, esa idea de república, sin monarcas, con división de poderes, asociada al derecho natural y la libertad, va a ser el ideal de los ilustrados y de los revolucionarios. Por tanto,
revolucionario y republicano se van a convertir en sinónimos en el marco del proceso francés del 89. Otra influencia importante va a ser el proceso de los Estados Unidos, que además se conforma como una república en el momento de la independencia. Es la frase que, entre otros, tenía en su escritorio Nariño y que lo llevó a un proceso judicial ante las autoridades coloniales, que era la frase que él siempre repetía: Franklin arranca el rayo de los dioses y el cetro de la tiranía. Es la unión entre ciencia y política. Franklin fue un hombre que desarrolló la ciencia, pero que también se enfrentó con los tiranos. Entonces, la influencia de hombres ilustrados que hacen la revolución contra Inglaterra, que se separan y conforman una república, pues también va a tener un gran impacto en el mundo francés, sobre todo porque Francia, envuelta en la guerra de los 7 años con Inglaterra, va a mandar contingentes para los Estados Unidos. Entonces, ese proceso de guerrillas, inicialmente de los norteamericanos, que luego se vuelven en ejércitos y luego se vuelven república, pues va a tener un impacto muy grande en esos franceses que luego vuelven a su país y les toca enfrentar la crisis del absolutismo. Para la década de la Revolución, ciencia, ilustración y política eran elementos que estaban íntimamente combinados. De ahí también que la ilustración aspirara a que la razón fuese la que gobernara. Razón y república también se van a empezar a emparentar en el pensamiento francés. Hay otras revoluciones muy importantes: la Bátava, la Revolución Suiza de 1780, inspirada en Norteamérica, en la Constitución norteamericana, a favor de los Estados Unidos abiertamente, hablando de las revoluciones anteriores de los Países Bajos. Entonces miren que es una mezcla de revoluciones y un espíritu de la época que quiere modificar las estructuras, que quiere cambiar el absolutismo y que quiere el advenimiento de un nuevo régimen. No obstante, los revolucionarios también sabían de un problema que van a tener que enfrentar a partir de 1789. Los revolucionarios por lo general eran patriotas urbanos. Los grandes centros urbanos eran los focos de la revolución en Francia, en las independencias de aquí de América Latina, Norteamérica, entre otros fenómenos. Siempre van a ser patriotas urbanos. Tendrán dos enemigos: los aristócratas y las clases bajas. Ellos saben entonces que están entre dos fuegos: los que defienden el antiguo régimen, los aristócratas, y aquellos que creen que las revoluciones que ellos lideran no son lo suficientemente revolucionarias, que van a ser las clases bajas. Entonces, en este pasquín, en esta ilustración de la revolución, se ve muy bien el pueblo con dos caras. Entonces, el pueblo con dos caras y los dos fuegos: por un lado la aristocracia, por otro lado los sectores más radicales. Eso llevará a un nacimiento de una cultura democrática, la idea de constitución, la idea de derechos, pero que no van a ser generalizados. Hay sectores del pueblo que tienen que quedarse por fuera y que se quedarán por fuera. De hecho, vamos a ver que eso tiene que ver mucho con la definición de la libertad y otros elementos asociados a la libertad. Y aquí es donde la figura, al definir la libertad, la figura de Juan Jacobo Rousseau va a ser tan celebrada por los revolucionarios, tanto franceses como de otras partes del mundo. El absolutismo partía de varios elementos. Primero, el absolutismo partía de que el problema del mal era un problema metafísico. Era un problema incluso que se emparentaba con el pecado original. La mancha del pecado original impedía que los seres humanos estableciesen comunidades pacíficas y perfectas. Esa insociable sociabilidad, como la había definido San Agustín, lleva entonces a la necesidad del poder político del Estado como un mal necesario. En ese sentido, para ellos, las actitudes morales son ahistóricas, es decir, el hombre siempre ha sido esto, el hombre siempre ha sido malo, el hombre siempre ha sido egoísta. En palabras de Schopenhauer, el Estado es el bozal de la humanidad, entonces no podemos aspirar a construir una relación racional. Y ahí, racional, pues sin acudir a la coerción o al uso pues, del Estado como un mecanismo, como un mal necesario. Ahí donde los ilustrados, y sobre todo la figura de Rousseau, va a tener gran importancia en esa unión entre ilustración y revolución. Él va a refutar las teorías del absolutismo. De hecho, Rousseau es uno de esos pocos casos de la historia de la ilustración en la cual va a ser un intelectual que viene de clases, no clases bajas, eran artesanos acomodados, pero no era un conde, no era un marqués, que eran figuras pues, que descollaron la ilustración.
Era un hombre que sentía al pueblo. De hecho, cuando uno lee sus memorias, antes de morir, se da cuenta de ese profundo sentimiento de pueblo y de pertenecer al pueblo que tenía una figura como Rousseau. Entonces, lo primero que dirá Rousseau es que el problema del absolutismo y de los teóricos del absolutismo es que ellos creen que todos los hombres son como ellos son. Entonces le dirá a Hobbes en algunos apartados sea del contrato social o sea de sus otros textos: usted es egoísta, entonces cree que todos los hombres son egoístas. Ese es el problema de estos teóricos políticos que a través de la introspección quieren decir cómo es el hombre, porque el hecho de que yo sea así no implica que todos los hombres sean así. Su error es que las actitudes morales son históricas, están conformadas por el contexto. No es que los hombres sean así. Los hombres de la Inglaterra de su tiempo son así, egoístas, ávaros, con un afán de dominación. No significa que todos los hombres tengan que ser así. Entonces, a usted se le pasa por alto, dirá Rousseau, que las actitudes morales se construyen en un contexto. Ese contexto no se puede despreciar. Entonces, que no se puede hablar de la naturaleza del hombre, sino que esa naturaleza está en relación con la sociedad y con la historia. Eso entonces lleva a invalidar la tesis de Hobbes, por la cual es el estado de naturaleza, de guerra del hombre contra el hombre, de guerra de todos contra todos, que lleva a fundar el Estado. No es por eso que nos conformamos en Estado, dirá Rousseau. Nuestra debilidad, el hecho de que nosotros no somos capaces de darnos todo lo que necesitamos, ni en lo económico, ni en lo social, ni siquiera en lo afectivo, no existe, y eso es un pensamiento que ya lo había dicho Aristóteles. Fue un gran conocedor del conocimiento clásico, del pensamiento clásico. Si un hombre es un solitario, tiene dos opciones: o es un dios o es una bestia. De resto, necesitamos a los otros. Desde lo más simple, desde que no somos capaces de hacer nuestros propios zapatos, de nuestra propia ropa, hasta lo más complejo. Esa necesidad, pues, que el hombre siente de amar y de sentirse reconocido por los otros. Es nuestra propia debilidad lo que nos hace sociables. El estado de naturaleza de Rousseau no es un estado de maldad, es un estado de ingenuidad. Es un estado, incluso le hablará ahí del término idiota, en términos es una felicidad desde la ausencia de razón. Entonces, digamos que no es un estado de naturaleza negativo, pero tampoco es totalmente positivo. Se vive como animales, dirá él, no como animales que hacen la guerra uno a los otros, sino como animales que tienen una felicidad casi que animal, o sea, casi que no mediada por la razón. Entonces, ¿qué es lo que nos hace hombres? Le podría uno preguntar a Rousseau. Y aquí es donde está el centro también de las ideas revolucionarias, que son tanto ilustradas como románticas. No es la razón únicamente, aunque era un hombre racionalista que le daba un gran peso a la razón. Es el sentimiento, solo sentimiento lo que constituye la conciencia moral del hombre. Entonces él pone el siguiente ejemplo en su contrato social en el Emilio. ¿Por qué nos sentimos nosotros heridos cuando vemos que están golpeando a otro hombre, o que están golpeando, por ejemplo, a una mujer o a un anciano o a una anciana? Es algo que no va pasado por la razón, sino que es la capacidad empática de ponernos en el lugar del otro, de sentir que hiere nuestra dignidad cuando hiere la dignidad del otro. Un hombre bueno no es un hombre bueno únicamente desde la razón. Un hombre bueno lo es desde los sentimientos. Por eso es tan importante la razón como la conciencia moral. Y por eso le dará también un papel a las emociones en la política, sobre todo a los sentimientos en la política. Entonces, no es la razón el punto de partida de la definición del hombre, sino es el sentimiento. Por tanto, el mal no es un problema metafísico, sino un problema político. Los hombres actúan mal porque desconocen qué es el bien común. La función del ilustrado y la función del revolucionario será entonces, a través de una labor educativa, de una labor política, de una labor patriótica, enseñar cuál es el bien común para que las personas entonces no caigan en un problema que no es metafísico, sino que es un problema de ignorancia, que es un problema de desconocimiento. Y aquí es donde se empieza a relacionar Kant con Rousseau, que de hecho Kant siempre afirmó que su teoría moral le debe mucho a lo que él leyó con Rousseau, en el contrato y en el Emilio. De hecho, hay una anécdota alrededor de Kant y la influencia de Rousseau con Kant que es muy ilustrativa al respecto. Pues Kant era un hombre absolutamente rígido, como la mayoría de alemanes de su época. Entonces era un hombre que se levantaba a las 6 de la mañana, hacía su caminata de 6 a 6 y media, y luego leía toda la mañana, y luego salía, y bueno, era de horarios regulares. De hecho, en Königsberg, la ciudad donde Kant nació, de la cual nunca salió,
los tenderos abrían la puerta en el momento en que Kant pasaba por las tiendas, era casi pues como el reloj del pueblo. Un día muchos se extrañaron porque Kant no salió a caminar, pensaron que le había pasado algo. Cuando fueron a preguntarle era que había recibido el Emilio de Rousseau y él había confesado que no había parado de leerlo en toda la noche, que ahí él encontró la fundamentación para hablar del hombre universal, que él solamente había pensado en los hombres particulares, pero que a partir de Rousseau él podía pensar en el hombre universal. Y ahí es donde va a encontrar el fundamento tanto de la política como de la razón. Es la deliberación, es la posibilidad de acordar con los otros, es la razón entendida como deliberación, el punto de partida tanto de la mayoría de edad, porque para Kant, como para Rousseau, como para los revolucionarios, la mayoría de edad es participación política. Ahí viene el concepto de idiota, que viene del griego. ¿Quién es el idiota? El que no se entera de la política, el que no sabe de política. Ya en palabras del siglo XX, lo que decía Bertolt Brecht, el peor analfabeta es el analfabeta político. Eso es lo que decía Kant, ese es el menor de edad, el que no sabe de política, el que no se entera de política, el que no interviene en las decisiones de la comunidad. Entonces, ese es el fundamento también de la humanidad. La libertad se ejerce en común y se ejerce a través de la acción política, que ante todo es una acción que surge de la deliberación. Y aquí es donde llega también otro cambio importante en la política que implica Rousseau, Kant y los revolucionarios. No es el orden el punto de partida del poder. Nosotros no estamos organizados en estados porque nos garanticen el orden. De hecho, en el contrato social hay una de las ironías más finas que por lo menos yo he encontrado en la filosofía política. Le responderá Rousseau a Hobbes lo siguiente, porque Hobbes creía que el mayor bien en política es el orden, es el mantenimiento del orden. Entonces le decía a Rousseau, si eso fuese cierto, entonces al yo estar en una cárcel, ya estaría en un estado, porque estoy seguro dentro de una cárcel. Puedo afirmar entonces que estar en una cárcel es la máxima dignidad a la que pueda aspirar un hombre. Entonces no es la seguridad y el orden, sino sobre todo la dignidad humana, el fin último de la política. Dignificar a los hombres a través del ejercicio de su libertad y a través de la acción política. Entonces no se persigue, o sea, el orden es importante y lo afirma Rousseau y lo afirma Kant, pero no es el fin al que hay que subordinar todos los esfuerzos de la política. Es la dignidad. El centro de la reflexión ilustrada y revolucionaria en Francia va a ser el hombre, y de ahí que uno de sus, como habíamos visto, uno de sus productos por esencia, por antonomasia, sea esa declaración de los derechos del hombre. Entonces la libertad negativa, y aquí hay una crítica a los ingleses, esa persona que cree que simplemente con que el Estado no lo moleste, ya está siendo libre, es un menor de edad para Kant. El que se recluye en su esfera privada y no participa en lo público es un menor de edad porque está sometido a que las autoridades decidan por él. Entonces, cuando hablamos de dignidad, también hablamos de posibilidad de participación. Por eso cuando ustedes vean el proceso de la República en Francia, en el contexto pues, de la diplomatura, se van a dar cuenta que república, democracia y participación son elementos que se irán articulando a medida que avance el proceso revolucionario. Por eso para los hombres modernos e ilustrados, la autodeterminación es el valor central. Yo solo obedezco leyes en las cuales yo haya participado en su elaboración, sea decidiendo o sea deliberando. Yo como hombre soy libre en el momento en el cual yo mismo me doy mis leyes y me ciño a esas leyes. Es una posición moral, ética y política. Es la proscripción digamos, de las leyes que vienen de afuera. Toda ley debe ser autónoma. La autonomía en contra de la heteronomía. La heteronomía es la ley que viene de afuera. La autonomía será entonces un valor que se construye alrededor de la ilustración. Y eso implica entonces una reivindicación de la libertad positiva, de la libertad de la participación. Cuando participamos en nuestra comunidad, cuando somos sociables, lo que propone Rousseau y propone los revolucionarios, es cuando nosotros realizamos nuestro ser individual. El ser humano tiene una compulsión a pertenecer, que es lo que nos cuenta, entre otros, Erich Fromm en sus textos del miedo a la libertad, o nos lo cuenta también Rousseau en el Emilio, al principio del Emilio, o nos lo cuenta Voltaire, Diderot, muchos pues, de los ilustrados, es lo que nos dirá Saint-Just y Robespierre sobre el espacio público democrático. Nosotros solo nos realizamos como hombres cuando participamos con toda la potencia, las potencias que tenemos intelectuales, emocionales y sensitivas en la construcción de la comunidad. El hombre que no pertenece no se realiza. El hombre que no
participa, que no escribe, que no se entera, es un hombre que no se puede realizar como hombre, que simplemente vive desde su minoría de edad. Por eso es que hay una unión, ellos defenderán una unión que viene de la Ilustración entre libertad e igualdad. Cuando nosotros somos libres, hacemos un uso libre y crítico de la razón, desde la autonomía somos iguales. El gobierno, por tanto, es de las leyes y no de los hombres. No nos sometemos a los hombres porque los hombres son cambiantes, porque los hombres son volubles, porque los hombres son caprichosos. Las leyes no lo son. Las leyes son racionales dentro del mundo de la Ilustración. Las leyes son racionales, las leyes son universales y las leyes son justas. La defensa de la Constitución es una defensa revolucionaria. La Constitución es la garantía de la libertad y la igualdad. Por eso otro de los productos revolucionarios, que de hecho el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre, será la primera Constitución de 1791, que es una manifestación pues, de esa idea de libertad e igualdad. Eso implica que el interés común, tal como lo pretendía Kant, Rousseau, lo pretendía Robespierre, lo pretendía Danton o de Molin, ese interés común surge de la deliberación pública. Por eso el principio de publicidad, la prensa, la apertura de las sesiones, que la gente se enterara de lo que se decidía, fue un principio de la Revolución Francesa. Solo a través de muchas personas pensando en los problemas políticos es que podemos encontrar la mejor decisión, y que es una decisión que tiene que coincidir con el interés común. Por eso la razón, el ejercicio de la razón en política y en la revolución es instrumental y es moral. Instrumental porque nos ayuda a encontrar el interés común, moral porque nos permite el ejercicio de la libertad. Entonces son elementos que no se pueden tampoco desconocer. Eso implica, por eso también el patriotismo de la revolución, el sentimiento revolucionario, la devoción que estos hombres le dedican a la revolución. Estamos hablando de hombres que se sacrificaron por ella, que la iniciaron, se sacrificaron por ella. Es también esa percepción de que ellos son libres, de que están ejerciendo su voluntad y que de esa manera están configurando un nuevo tiempo. Por eso la pasión, incluso lo afirmaba Montesquieu, otro de los ilustrados, lo propio de la república es la virtud, el sentimiento de virtud, y eso tiene que ver también con la posición moral sobre la acción política. Es, como lo vemos, una defensa de una libertad desde un punto de vista positivo. Incluso aquí viene uno de los elementos básicos de la filosofía ilustrada, entre otros, defendido por Kant, como la idea del imperativo categórico. Cuando nosotros hablamos de libertad positiva, de conjunción entre justicia e igualdad, estamos hablando de que tenemos que tratar a todos los hombres como fines y no como medios. Estamos hablando de una dignidad igualitaria. A todos hay que tratarlos desde la dignidad que esperaríamos que nos tratasen a nosotros. Por eso tienen que existir, por eso los derechos se declaran. Los derechos ni se redactan ni se crean, ya existían. Lo único que se hace es declararlos. Y eso implica entonces separar. La moral no es relativa. La moral no es relativa. Por eso se conforma la idea de soberanía popular. Hay una razón, hay un interés común que no es relativo, que se construye a partir de la deliberación y que debe determinar también las acciones de los hombres republicanos o realmente republicanos. Y eso que no se cambia y eso que no se negocia es la noción de derechos humanos. La idea de que nosotros tenemos que ser tratados con dignidad, con igualdad, con libertad y con justicia, y que por el mero hecho de nosotros ser hombres tenemos todas, digamos, las prerrogativas por parte del Estado para que se nos reconozcan esos derechos. Aquí es donde la Ilustración y la Revolución tienen su característica universal, porque no son los derechos de un grupo específico, sino que cuando se hace la Revolución, como lo decía Robespierre o Saint-Just, se hace en nombre de la humanidad y se hace contra los enemigos de la humanidad. Por eso también la radicalidad y uno de los elementos de la revolución sea el horizonte de una guerra, la guerra contra los enemigos de los hombres, que serán los tiranos, digamos, en el lenguaje revolucionario. Y eso implica una libertad positiva precisamente porque la participación implica esa relación del hombre y la historia. Ya la historia no es, digamos, algo que nos viene desde arriba, no es algo que está conectada con las escrituras, sino que la libertad, la historia las hacen los hombres con sus propias manos y con sus propias acciones. Y de ahí también entonces esa responsabilidad, esa idea de virtud asociada al ejercicio revolucionario. Miren que entonces en esa conjunción entre revolución e ilustración, lo que se está reivindicando ante todo es
que la dignidad del hombre radica en su condición moral. El derecho no puede estar formado únicamente por la fuerza, como lo decía Hobbes. Yo no puedo obligar a alguien a estar dentro de un Estado porque eso no es legítimo, eso tampoco es digno. Va a ser la libertad como punto de partida del contrato lo que nos permite hablar entonces de derechos naturales. Yo me uno a una comunidad, yo firmo un contrato que recuerden, el contrato es una hipótesis de explicación, no existió, históricamente no existió, pero la idea de contrato me habla entonces a mí de la importancia de la legitimidad en relación con la condición moral del hombre. El único gobierno legítimo es un gobierno digno, en el cual yo cedo una parte de mi libertad natural porque en contraprestación tengo todas las garantías para la libertad. Por eso, refutando nuevamente a Hobbes, Rousseau dirá, es ilegítima una autoridad absoluta y una obediencia sin límites. Debe existir siempre límites. Y de hecho este problema de los límites es un problema que se vuelve a poner en Europa a raíz de los juicios de Nuremberg, que lo representa, entre otras, de manera muy interesante, Hannah Arendt en su texto sobre la banalidad del mal. Lo que afirma, entre otros, Eichmann cuando lo juzgan en Jerusalén es que él estaba siguiendo órdenes, que él no cometió ningún delito porque él seguía órdenes de los altos dignatarios nazis. Ahí viene toda una reflexión sobre lo que es el hombre que parte de un principio ilustrado. Qué pena, pero es que usted tiene ejercicio de la libertad. Además de eso, usted se autodetermina. Si una ley usted considera que va en contra de su condición de hombre y su dignidad, usted tiene todos los elementos para oponerse y para desobedecerlo. El principio de los estados contemporáneos a partir de la revolución es la legitimidad, y eso es una condición también que parte de la idea de contrato, de derechos naturales y de la idea de libertades. Por eso afirmará Rousseau en el contrato social: renunciar a la libertad propia es renunciar a la cualidad del hombre, a los derechos de la humanidad e incluso a sus deberes. No existe compensación para alguien que renuncia a todo. Tal renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre. Despojar sus acciones de toda moralidad es quitar libertad a su voluntad. Autodeterminación, libertad, dignidad se van a convertir entonces en las formas de definir al hombre de manera universal y no de manera particular, que es uno también de los objetivos o de los puntos de partida de la revolución. Y con esa conciencia de la dignidad y de la libertad es que la virtud se va a convertir en otro de esas herencias que vienen de la Ilustración y que van a llevar también la revolución a los logros y a enfrentarse con los múltiples enemigos que tiene dentro de las fronteras y por fuera de las fronteras. Cuando hablamos entonces de un humanismo, de ese humanismo a la Ilustración, lo que hay que hacer entonces para los revolucionarios es profundizarlo. La virtud es el punto de partida del republicano. De hecho, lo muestra muy bien esta postal, que ya es una postal del año 93, en donde se afirman esos principios del universalismo: unidad indivisible de la república, libertad, igualdad, fraternidad o la muerte. Es una convicción absoluta de que somos los defensores de la libertad y estamos luchando contra los enemigos de la misma. Eso implica incluso negar un principio del liberalismo. No existe una vida pública y una vida privada desde el punto de vista de la virtud para los revolucionarios. Eso desdibuja o eso permite que emerja nuevamente la libertad negativa y positiva. Todo revolucionario debe vivir su vida privada como vive su vida pública, con los mismos principios. No debe existir esas fronteras. Eso es lo que significará la virtud para el pensamiento revolucionario a raíz de la Ilustración. Miren también qué es el ideal de lo ilustrado. Como yo lo puedo criticar todo, como de hecho la función de la moral es que yo rija mi vida según principios racionales, la Ilustración también negó desdibujar esa frontera entre lo público y privado. Nada se escapa de la razón, como nada se va a escapar de la virtud ya en el contexto de la revolución. Por eso política, lo hemos dicho, política y democracia se van a convertir en sinónimos, en la posibilidad de expandir la revolución y de profundizar la misma, a la vez pues, que se logra involucrar cada vez más a la ciudadanía. Eso implicará entonces el paso de la República de las Letras Ilustrada, que era pues casi que esas sociedades que se reunían alrededor de los cafés y de las cortes, que querían fundar la sociedad perfecta. Por ejemplo, la masonería tuvo que ver mucho con esa República de las Letras, pero también los primeros grupos revolucionarios, o también luego en el contexto de la revolución, grupos como el de los Cordeleros o el de los Jacobinos, grupos cerrados de República de las Letras,
se lleva luego a la República de la Libertad, que es una universalización, que es la aspiración de que esos pequeños grupos en donde ellos podían ser felices e iguales y justos, se pudiesen llevar cada vez más a un mundo mucho más amplio, que era el mundo de la sociedad francesa. Eso implica entonces crear un espacio público democrático. Lo propio de la revolución, así como la ilustración, es la vigilancia. A través de la razón y la crítica, tenemos que estar siempre pendientes de lo que hace el Estado, de lo que hace la sociedad, para así tener, digamos, claro cuáles son los objetivos de la revolución y cómo lograr, digamos, esos mismos objetivos. De hecho, la definición de virtud es muy similar en Robespierre y en Montesquieu, que muestra esa relación entre ilustración y revolución. ¿Qué es la virtud? Es el amor a nuestro país, o sea, el amor a la igualdad. Esta no es una virtud moral o cristiana, es una virtud política y constituye el fundamento del gobierno republicano. Si en algo se destacó lo que posteriormente se llamó el terror o el Comité de Salvación Pública, es que podían acusarlos de métodos extremos, pero nunca podían acusarlos de corrupción. De hecho, para ellos la virtud fue el punto de partida de su acción. Tanto así que los eliminaron fue por lo contrario. Eran tan virtuosos que se estaban convirtiendo en un enemigo para aquellos que estaban haciendo del Estado su propio negocio. Entonces los llevó a ejecutarlos en las jornadas de Termidor. Finalmente, todo este elemento de la radicalización, de la crítica, lleva a una reflexión sobre la justicia. Y aquí es donde la justicia, asociada también a esta idea de la voluntad general, va a ser uno de los principios de la revolución, asociado pues a la ilustración. Afirmaba Saint-Just sobre las jornadas contra los aristócratas y las propiedades de los aristócratas lo siguiente: la justicia del pueblo castigó, por medio de la punición de varios aristócratas antirrevolucionarios que habían deshonrado su nombre de franceses, la eterna impunidad de todos los opresores de la humanidad. Aquí hay algo muy interesante. Les recomiendo mucho la lectura de los discursos tanto de Saint-Just como de Robespierre, como de muchos revolucionarios, sobre el juicio a Luis XVI. Para ellos era claro algo: no estamos juzgando a un rey, estamos juzgando a un régimen. Puede que la persona de Luis XVI no sea mala, pero lo que él significa, la tiranía que él significa, la tenemos que extirpar. Por tanto, quitarle la cabeza al rey es quitarle la cabeza a la tiranía. En eso tenemos que ser inflexibles, porque ahí es donde la crítica y la razón revelan que si se mantiene el rey vivo, se puede mantener el antiguo régimen vivo. Entonces, esa fundación de un nuevo orden, asociada a esa idea de voluntad general, también será lo que ellos lleve a definir la justicia en términos casi, digamos, universales e históricos. No estamos juzgando hombres, nosotros estamos juzgando principios, y por eso es que tenemos que ser tan inflexibles, y por eso es que no podemos considerar la persona sino el principio de las ideas. Eso implicará entonces, finalmente, una diferencia que van a establecer los revolucionarios entre violencia conservadora y creadora de derecho, la violencia que conserva la violencia cotidiana, la violencia de la policía, la violencia del ejército, la violencia del derecho, mientras que la que ellos ejercen es la violencia que crea, que origina, por tanto, está por fuera del orden, es nueva, y ellos, por ser los representantes de la virtud, serán entonces la que lo lleven, digamos, las riendas, ese ejercicio de una violencia que lo que busca es originar un nuevo estado de cosas. Eso implica que para ellos la guerra no era necesariamente un horizonte. De hecho, se opusieron inicialmente a la guerra, pero en el momento en que la guerra se volvió la única posibilidad de mantener la revolución, pues entonces la lideraron porque eran conscientes de esa relación que existe entre revolución y ciudadanía armada en todos estos fenómenos republicanos atlánticos: los Estados Unidos, la Revolución Gloriosa, la Revolución Francesa y las revoluciones posteriores. En síntesis, la unión de igualdad, fraternidad, libertad, justicia, dignidad del hombre llevará entonces a, como uno de los prolegómenos de la revolución, que verán entonces en el diplomado, sobre todo en el módulo de la revolución, el juramento de la pelota, en el cual los tres estados deciden nunca más separarse hasta el momento en que se den una constitución. Ahí cambia la historia moderna, inicia la historia contemporánea, y la revolución se convierte entonces en ese fenómeno original, arquetípico por excelencia, que ha determinado nuestras sociedades.
Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, en este momento es simplemente prender el micrófono si tienen un comentario. Daniel, una pregunta. ¿La anaciclosis ha evolucionado? ¿Hoy se considera como algo válido? Después de la influencia precisamente de ese concepto de progreso, el concepto de progreso que trae la revolución, que ya se había venido gestando en el mundo moderno, pero que la revolución lo va a potencializar, lo va a universalizar, ya la anaciclosis, digamos, ha sido muy revaluada, porque la anaciclosis está atada a una concepción circular de la historia, es decir, a la idea de generación y de degeneración, mientras que la ilustración nos habla de progreso, de un avance continuo hacia algo. Entonces, la idea pues, de volver al absolutismo y de volver después a la monarquía es algo que se revaluó desde el conocimiento pues, ilustrado, sobre todo en el siglo XX. Aunque el impacto de las guerras mundiales, el impacto de la Guerra Fría, ha llevado no a una resurrección de la anaciclosis, pero sí a poner en cuestión la idea del progreso, la idea de que nosotros siempre tendemos a sociedades más justas, más igualitarias, digamos que tengan en su centro los derechos del hombre, y ha demostrado que, sin volver a la anaciclosis, esos avances históricos no son irreversibles, que de hecho, a partir de una revolución se puede volver a otro tipo de tiranía. En el caso de los franceses pasaron de una república, luego a un imperio, y luego una restauración. En el caso de los rusos pasaron de una república, inicialmente una unión de repúblicas, a luego el estalinismo y un tipo de imperialismo. Entonces, si bien la anaciclosis no ha sido considerada nuevamente, como una teoría, en el sentido en que la había desarrollado Polibio, lo que sí pasó en el siglo XX, después de la experiencia de las dos guerras y de la Guerra Fría, fue matizar o una visión menos ingenua a la idea del progreso. Es como imposible una idea teológica, ¿no? Después de la Guerra Fría, Daniel. ¿Cómo, Jorge? No te escuché bien. Imposible, pues, como una idea teleológica, una idea de progreso, una idea, digamos, de los grandes relatos después de la Guerra Fría. Incluso hoy, sí, a partir de eso hay una discusión actual sobre la idea de la revolución y la idea del progreso. No es que se abandone totalmente la idea del progreso por ciertos sectores, se puso en cuestión la idea de la caída de los metarrelatos. Ahora, la sociedad occidental es menos inocente con el relato del progreso. O sea, lo problematiza más, lo matiza mucho más, porque el siglo XIX y el siglo XX pues, fue un siglo en donde el progreso no se ponía en cuestión, sobre todo por los avances políticos, científicos, culturales, entre otros. Sí, hay voces como disonancias, digamos, a ese ideal de progreso, pero son voces aisladas, ¿no? En el siglo XIX, en finales, y en el XX, pues obviamente. Por ejemplo, desde el arte, las vanguardias, todos estos movimientos ponen un poco en entredicho esa idea como tan mesiánica de una perfectibilidad humana y de un progreso. Sí, incluso en el mismo marco pues, del siglo, finales del XVIII y del XIX, el movimiento romántico fue un movimiento que se opuso directamente a la ilustración y hablaba también de las fuerzas oscuras del hombre, ¿cierto? De la melancolía, de la soledad, de la tristeza, que el hombre no es solo ese individuo feliz que nos contaba la ilustración, sino que el móvil de su acción y de su voluntad está marcado también por muchas otras cosas. Pero digamos que se volvió en un relato hegemónico en el sentido en que la Belle Époque, el imperialismo y toda la herencia revolucionaria, digamos, no podía cuestionarse con el dominio del mundo por parte de Europa desde 1871. Se volvió casi que un relato hegemónico. Muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta, si tengan algún comentario. Había mencionado la posibilidad de dejarles en el chat el PDF que muy rápidamente, pues como para no agotar el tiempo de la conferencia de Daniel, es imposible dejarlo acá, ¿sí? Pero ya se los... ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas noches. Claro, bien pueda. Gracias. Profesor Daniel,
sé que estamos estudiando el modo de la Revolución Francesa, pero no sé si se pudiera o quiero escuchar su opinión en relación a que la Constitución de los Estados Unidos es de 1776, la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano es de 1779 y la Constitución francesa es de 1791. No estoy cuestionando la importancia de la Revolución Francesa, sino, en mi opinión, en mi óptica, siempre se ha descuidado un poco el por qué la Constitución de los Estados Unidos, que fue la primera, y mi pregunta concreta es, ¿viene de esa herencia de la Revolución Gloriosa Inglesa? Es decir, la filosofía de la Revolución Inglesa influyó en la revolución de los Estados Unidos frente a Inglaterra. Sí, la herencia de la revolución, sobre todo la influencia. Perdón. Ya, amor, sí. Muy amable. Es sobre todo la influencia de la Revolución Gloriosa de un pensador como John Locke. La pregunta tiene dos partes. La primera, si bien el proceso de independencia de los Estados Unidos y la constitución de los estadounidenses fue inicialmente un modelo, no fue modelo a partir de 1791. ¿Por qué? Porque esa organización de los Estados Unidos es republicana y es elitista. De hecho, el sistema de elección de los Estados Unidos actual, que es un sistema por colegio electoral, que es un voto indirecto, en él persiste un profundo miedo al pueblo, de que el pueblo va a elegir mal, entonces por eso tenemos que tener colegios electorales. Esta última elección le dio un poco la razón, ¿cierto? Trump ganó el voto popular, pero perdió en el colegio electoral. Pero está ese sustrato de que es un proyecto aristocrático ilustrado, sí ilustrado, pero aristocrático. En ese sentido fue modelo del 89 al 91. Cuando ellos están buscando una democracia radical, basada en una idea de igualdad a partir de criterios morales, los Estados Unidos dieron un ejemplo, porque de hecho mucha parte de la población no participaba en la estructura republicana de los Estados Unidos. Entonces por eso es que se da una influencia inicialmente, pero sobre todo para los sectores que luego se convertirán en los sectores más reaccionarios, los girondinos, los brisontinos, e incluso que luego se convierten en partidarios de una monarquía constitucional. Eso por un lado. Ahora, las influencias del proceso revolucionario están en el proceso de la guerra civil. Muchos de los que se irán a las colonias en el contexto del siglo XVII eran partidarios de movimientos radicales en Inglaterra durante la guerra civil. Movimientos como los diggers o cavadores, que eran partidarios de colectivizar las tierras. Movimientos como los niveladores, que querían sufragio universal. Movimientos como los cuáqueros, que abogaban por libertad de hombres y mujeres, igualdad de hombres y mujeres. Los renters, entre otros movimientos, se van a ir a los Estados Unidos con esas ideas republicanas de libertad, de defensa de la propiedad, y van a ser el núcleo también de las ideas políticas del proceso de independencia y del proceso de revolución. También una figura como John Locke, cuando ubica el principio de la dignidad humana en la posición de la propiedad y la libertad, esos elementos también se llevarán luego a la Constitución de los Estados Unidos. De hecho, para muchos historiadores y teóricos políticos, está Leo Strauss, está Norberto Bobbio, afirman que la influencia de Locke en la creación de independencia es mayúscula, y el liberalismo de Locke es el punto de partida también de lo que será luego el republicanismo norteamericano, que repito, es un republicanismo de élites, es un republicanismo aristocrático, mientras que el francés es de carácter democrático. Muchas gracias, profesor. De pronto tenemos tiempo para una última intervención. Si alguien tiene algo que comentar, que preguntar. Bueno, yo quiero darle las gracias a... Perdón, Mauricio, ¿bien pueda? Si la Ilustración muere con el neoliberalismo y todas las tendencias modernas. Hay un libro muy interesante, Mauricio, al respecto. Se llama ¿Qué es la Ilustración?, de Anthony Padman. Y de hecho él dice que escribe ese libro contra los enemigos de la Ilustración. Más que el neoliberalismo, digamos la posmodernidad o ciertas tendencias posmodernas han
Bueno, de hecho los enemigos de la Ilustración son muchos. Los enemigos de la Ilustración fueron los nacionalsocialistas, que no hablaban de derechos universales, porque para ellos los hombres no eran iguales. Lo mismo las teorías fascistas. Eso pasará también con el rebrote de las derechas, las nuevas derechas que hablan del recambio demográfico, o que hablan lo que pasa en Alemania, o qué va a pasar con los alemanes si siguen viniendo los musulmanes. No los consideran como iguales, no los consideran como iguales. Lo que pasa en Japón con los coreanos, qué pasa si los coreanos siguen llegando a Japón, vamos a dejar de ser japoneses. Todos esos comunitarismos, esas tendencias cerradas como respuesta a la globalización, tienen como enemigo la Ilustración. Entonces, no es tanto el neoliberalismo, aunque desde un punto de vista de la dignidad del hombre puede ser muy discutible. El neoliberalismo también puede ser enemigo de esa visión de la dignidad. Pero ante todo, los enemigos actuales de la Ilustración son estas ideologías o estos grupos de extrema derecha, incluso de extrema izquierda, que no reconocen la igualdad de los hombres, que no reconocen esa concepción de libertad, y que ante todo quieren resaltar las diferencias, y no son teorías también culturalistas, es la explicación culturalista. Entonces, ¿por qué los africanos? Hay que dejar que los africanos, dicen algunos teóricos, para que los africanos sigan siendo estados fallidos, porque es que todos somos diferentes según las culturas. Entonces ellos no pueden aspirar a tener derechos del hombre, estados organizados, imperio de la ley, constituciones, porque son diferentes. Entonces son enemigos que vienen del lado de la extrema derecha, en ocasiones de la extrema izquierda, que atentan contra esa visión de igualdad, de fraternidad, de justicia que puede tener un carácter universal. Entonces, si quiere acercarse a eso, si quieren acercarse a eso, les recomiendo, muy recomendado ese texto de Anthony Padgett, que es la Ilustración y para qué nos sirve. De hecho, el subtítulo es para qué, por qué es útil todavía la Ilustración y por qué sigue siendo una posibilidad de orientación en el mundo contemporáneo. Gracias, Daniel. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Quiero darles gracias pues a ustedes por la asistencia, por la participación. Recuerden que tenemos otras 2 charlas vinculadas, como les dije en un inicio, a otras 2 de nuestras diplomaturas. Mañana la charla es sobre poesía y guerra a las 6:30 y el viernes a las 10 de la mañana sobre ideas políticas en Colombia en el siglo XIX. Bueno, espero pues que nos podamos encontrar en esas charlas. Y como les comentaba, les envié a los correos, porque no puedo subirlo por acá, no me permite subir por acá el PDF con la información de la diplomatura. Si alguien tiene alguna inquietud sobre este programa, pues me puede escribir, nos puede llamar a los teléfonos que aparecen al final de ese PDF y con mucho gusto pues aclararemos las dudas. De nuevo, muchas gracias, Daniel. Tremenda síntesis, un tremendo pues, panorama que se va a desplegar y en el que se va a profundizar, obviamente, a lo largo del año, cuando iniciemos la diplomatura. Entonces, te doy las gracias, pues, porque nos dejas como muy antojados, pues, como de ahondar en ciertos temas. Mil gracias. Muy buena noche para todos. Muchas gracias, feliz noche. Sí, Muchas gracias. Gracias, muy bueno. Feliz noche. Súper. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Mucho gusto, feliz noche para todos. Excelente, Daniel, mil gracias. Magnífica conferencia. Así es, Daniel, mil gracias. Como siempre, Daniel, muy bueno.